Prédica número 2578, dada por el pastor Carlos Estal el domingo 14 de junio del 2015. Tinieblas produciendo confusión, reconociendo a Dios como la cabeza sobre todas las cosas, venciendo la confusión y tinieblas con el Espíritu y la palabra. Salmo 9 del verso 5 al verso 6. Y en la Biblia encontramos la manera como Dios opera. La palabra de Dios nos revela los caminos de Dios o los principios de operación de Dios. Y en Dios encontramos una balanza. Dios el Padre fue representado en el jardín del Edén como un árbol. El árbol del bien y del mal, o el árbol del placer y el dolor, o el árbol de la misericordia y la ira. Todo eso tiene que ser bueno, amoroso, justo, sabio y santo, porque Dios es bueno, amoroso, justo, sabio y santo. Amén. Y Dios puso un primer mundo de habitantes sobre esta esfera que se llama planeta Tierra. Y ese primer mundo de habitantes pecó en contra del Señor. Y Dios tuvo que juzgarlos. Dios tuvo que hacer subir sobre ellos este abismo de aguas congeladas. Y en hebreo se llama Shahat. Y en Salmo 9 del 5 al 6 dice: reprendiste a las naciones, destruiste al malo. Ahora este malo es Rasha, es maldad masculino. Nosotros lo hemos denominado padre maldad. Ahora ese es un término muy propio de nuestra familia espiritual, ¿verdad? Si alguien más le llama de otra forma, maravilloso. Pero maldad masculino. Ese era obviamente era el príncipe que estaba sobre ese mundo de habitantes. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Aquí está hablando de un grupo de gentes, pueblos, naciones y ciudades de los que ya no sabemos absolutamente nada. ¿Estoy interpretándolo correctamente? ¿Sí? Bueno, la pregunta es ¿quiénes? Y la pregunta es ¿cuándo ocurrió todo esto? Y en el versículo 15 vemos cuán justos son los juicios de Dios. Dice: se hundieron las naciones en el hoyo Shahat que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. Dios también se da a conocer del lado de la ira o del lado de sus justos juicios, no únicamente del lado de la misericordia. A Faraón y a Egipto se dio a conocer del lado de sus justos juicios. Se dio a conocer a Egipto. Amén. Dios se va a dar a conocer. Uno es el que escoge de qué lado de la balanza va a conocer uno al Señor. Pero aquí tenemos nosotros, ellos cavaron un hoyo. En otras palabras, ellos se corrompieron con las características estas peculiares. La palabra shahat significa destrucción. Y ellos se corrompieron de esa manera. Entonces Dios los juzgó en la misma proporción y en la misma medida que la ofensa cometida hizo subir sobre ellos ese abismo en particular que en idioma hebreo se llama shahat. Y su memoria pereció para siempre. Amén. No podemos estar hablando de gentes de hace 6,000 años para acá, porque el registro lo tenemos en la historia de todo lo que ha pasado desde Adán y Eva para acá. Pero aquí estamos hablando de gentes de las que ya no sabemos absolutamente nada. De todos los demás sabemos algo. Aunque hoy no existan, si son de este mundo de habitantes, sabemos algo. Amén. Muy bien. Luego, Dios, después de sumir esta tierra en ese abismo de aguas congeladas, obviamente la levantó de esa condición y puso un nuevo mundo de habitantes sobre esta tierra. Ese nuevo mundo de habitantes pecó en contra del Señor y el Señor hizo subir en contra de ellos un abismo que en idioma hebreo se llama Bor. Y Dios tuvo que juzgar también a ese mundo de habitantes. Ahora, todo lo que les estoy diciendo lo estamos viendo en la palabra de Dios, y todo lo que les estoy diciendo es lo que la verdadera ciencia ha comprobado, en especial la geología y la paleontología. No estoy diciendo nada cuya evidencia no esté a todo color allá afuera en el mundo creado de Dios. Amén. Ahora, si insisten en buscar un eslabón perdido entre un mundo de habitantes y el otro, de una vez les cuento que se van a morir en el intento.
no existe tal cosa. ¿Ok? Bueno, Ezequiel 26, verso 19. Ezequiel 26, verso 19. Aquí se mencionan dos abismos. Se menciona el Tehom, en un momento lo tocamos, y luego se menciona el abismo Bor, que aquí se tradujo como sepulcro. Ezequiel 26, 19 al 21 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor: yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo. Ese es el Tehom. Ahora ese lo dejamos para un momentito. Y las muchas aguas te cubrirán. Ven, no estoy diciendo nada que no esté en la palabra de Dios. El Señor se refiere a sus justos juicios con el hecho de subir en contra de la gente estos abismos, ¿verdad? De juicio. Bueno, dice versículo 20: y te haré descender con los que descienden al sepulcro. Bor, ahí la palabra es Bor. Bor también se traduce como abismo, como pozo. Bor. Oigan esto: con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro. Bor, para que nunca más seas poblada. Y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Ahora aquí está hablándole a Tiro, a la ciudad de Tiro, pero dice: voy a hacer contigo lo mismo que hice con los pueblos de otros siglos. Ahora, ¿alguien aquí me puede decir qué pueblos? ¿De qué siglos? Creo que estoy transmitiendo mi punto, ¿verdad? Amén. Y ellos perecieron en el abismo Bor, o lo que aquí traducen el sepulcro. Bueno, esta tierra fue juzgada porque Dios nuevamente hizo subir este otro abismo, o juzgó con esta otra clase de juicios justos el mundo de habitantes que había sobre este planeta. Luego Dios vino, restauró la tierra y puso un nuevo mundo de habitantes sobre este planeta. Ahora, ese nuevo mundo de habitantes pecó en contra del Señor y Dios los juzgó haciendo subir sobre ellos el abismo Tehom, este que ya se mencionó acá, el abismo Tehom. Ahora, vámonos por favor a Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Alguien dirá: yo no vine a la iglesia a recibir una clase de paleontología y de geología y de mundos prehistóricos. Téngame paciencia y va a descubrir por qué sí vino a la iglesia a oír estas cosas. Amén. ¿Y qué tienen que ver con nosotros? Tienen todo que ver con nosotros. Muy bien, estamos edificando. Isaías capítulo 45, verso 18. Y aquí ya se refiere a este nuevo mundo de habitantes que Dios puso sobre la tierra. Dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Así Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo Jehová, y no hay otro. La palabra vano aquí es la palabra hebrea tohu. Es la misma palabra que aparece en Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada, tohu. La tierra estaba en Génesis 1:2 desordenada y vacía. Bueno, tohu. Isaías 45 dice que Dios no hizo la tierra desordenada. Dios no hizo la tierra desordenada y vacía. Entonces, ¿qué está haciendo desordenada y vacía en Génesis 1:2? Amén. Vámonos a Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4. ¿Ven por qué aquí no perdemos el tiempo especulando con cosas que no están escritas? A duras penas conocemos las cosas que sí están escritas y son más que maravillosas, magníficas y exquisitas. Jeremías capítulo 4, versículo 23 al verso 26. Dice: mire la tierra, y aquí estaba asolada y vacía, tohu y bohu, desordenada y vacía. La misma expresión que se usa para describir el estado de este planeta en Génesis 1:2. Amén. Ok,
La tierra estaba desordenada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Entonces, ¿por qué está la tierra desordenada y vacía en Génesis 1:2? Les acabo de decir. Dios la juzgó. Dios se encuentra así porque Dios la juzgó. ¿Lo ven? Ahora déjenme adelantarles de una buena vez. ¿Dónde creen que van a terminar sus días los pecadores? Y Lucifer, y Leviatán, y el anticristo, y el falso profeta, y todo ese montón de gente en el lago de fuego. Y el libro de Isaías dice claramente que en el lago de fuego hay, como le dicen, cordeles de destrucción y niveles de asolamiento. ¿Se acuerdan? Bueno, deje de comprar tantas Coca-Colas y tantas hamburguesas, ahorre y cómprese una concordancia de Strong. Y va a descubrir que niveles de, como les dije, asolamiento y cuerdas de destrucción, en hebreo adivinen qué dos palabritas son: tohu y bohu, desordenado y vacío. Esta tierra va por el mismo camino y está pecando de la misma manera como pecaron sus mundos de habitantes antiguos, y va a ser juzgada con la misma clase de juicios, porque la ofensa que está cometiendo este planeta en contra del Señor es exactamente la misma. Amén. Muy bien. Así es que la tierra estaba desordenada y vacía a causa del ardor de su ira. Amén. Bueno, esta tierra, su mundo de habitantes, efectivamente tiene como 6,000 años de edad. 6,000 años por ahí más o menos, según las cronologías que nos dan las Biblias, cuando ponen los añitos ahí, ¿verdad? De cuándo ocurrió qué cosa. Ciertamente el mundo de habitantes moderno es reciente, pero esta esfera que se llama planeta Tierra no puede tener 6,000 años de edad. Eso contradiría toda la evidencia visible que tenemos a nuestro alrededor. Amén. ¿Cómo se explica que esta tierra es alumbrada con la luz de estrellas que quedan se lo voy a poner poquito, a 100 millones de años luz de distancia? Quiere decir que a esa estrella le tomó 100 millones de años alcanzarnos con su luz. Entonces este planeta no puede tener 6,000 años, y estamos viendo luz de estrellas que están a 100 millones de años de distancia. Amén. Solo hay que usar nuestro razonamiento. ¿Sí? Bueno, veo que están altamente emocionados con saber estas cosas. A mí me emociona saber las cosas. Amén. Y bueno, Dios sabe cómo lo hace a uno, ¿verdad? Dios sabía que me iba a poner de pastor, así es que por su gracia y misericordia puso en mí no es curiosidad, porque hay curiosidad carnal, esa no nos va a llevar a ningún lado bueno, pero la necesidad no es ni siquiera el deseo, la necesidad de saber. Y oigo algo de lo que no sé nada y ya tuve para que me alboroten. Veo qué hago, veo dónde indago, veo qué leo, veo a quién le pregunto, y yo no descanso hasta no aprender, hasta no entender. Amén. Y qué bello es entender las cosas. ¿Sí? Y qué bello es entender al creador de todas las cosas. ¡Hey! Y saber por qué hace las cosas como las hace. Fin de cualquier confusión cuando entendemos cómo Dios opera. Ahora, esta condición desordenada y vacía, la palabra desordenada o tohu significa confuso, significa destruido, desolado, desierto, vacío, confusión, sin valor. En ese estado estaba la tierra en Génesis 1:2. Y la palabra vacía es la palabra bohu, significa una ruina indistinguible. Ahora, es obvio que hubo algo y se arruinó, solo entendiendo el significado de las palabras que se utilizan acá. Amén. Había
había confusión. Y hemos estado hablando acerca de la confusión, porque estos tiempos ya se están caracterizando por una condición, confusión, en donde la gente ya no sabe qué es blanco, qué es negro. Sí, le llaman blanco a lo negro, negro a lo blanco. Y yo cada vez conozco más cristianos que están confundidos. Confusión es uno de los primeros efectos que producen las tinieblas. Y las tinieblas están cubriendo este mundo. Amén. Bueno, entonces, vean, empecemos acá en Génesis, capítulo 1 del 1 al 3. Muy bien. Génesis 1 del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si nos vamos dejen un dedito acá, vámonos a Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Yo tengo cuidado con la mantequilla en lo natural, porque pues ni modo, sube los niveles de colesterol, ¿verdad? Y no necesitamos eso. Pero la Biblia dice: el que bate la leche obtendrá mantequilla. La mantequilla espiritual, eso es lo que queremos. Por eso batuqueamos la leche de la palabra de Dios de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro. Y en el libro de Isaías se profetiza acerca del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Dice: comerá mantequilla y miel, para que sepa discernir entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano. Se llama el alimento sólido de la palabra. Bata la leche y va a obtener mantequilla. Amén. Gracias a Dios. Colosenses 1:16 dice: porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza, Rosh, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio. Esa palabra es Reshit en hebreo, el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entre paréntesis, sí leyó bien. No hay nadie que se muriera antes que Él. ¿Lo acaba de leer o no? ¿Cómo funciona esto? Ajá. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¡Ey! Gracias, Jesús. ¿Ven cómo no ponemos atención a lo que leemos? Ok. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Él es la cabeza, Él es el principio. Y Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Jesucristo es el principio, la cabeza. En Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Todo partió de Él, todo partió de la verdad de quién es Él. Y Él es el Señor, Él es la cabeza, el soberano, el primero en orden, rango, tiempo. Él es el principio, Él es la cabeza. Amén. Entonces, ¿qué nos hace pecar en contra de Dios? Así como ocurrió con estos pueblos de otros tiempos cuya memoria pereció con ellos para siempre. ¿Qué nos hace pecar en contra de Dios? Porque esta tierra se encontraba asolada, arruinada, confundida. ¿Qué hace que los habitantes pequen en contra del Señor? ¿Cuál es ese un primer pecado que el hombre comete? Bueno, ¿cuál es el primer mandamiento del decálogo? De la ley mosaica, de los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos. No en cuál se resumen. ¿Cuál es el número 1 de los 10? Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy la cabeza. Yo soy el soberano. Yo soy el principio. Yo soy el primero. ¡Hey! Yo soy Jehová tu Dios. ¡Hey! Gracias, Jesús. Ese es el principio de todo pecado. Cuando un día decidimos de manera genial
Y porque yo no puedo ser Dios para variar. Y el hombre pretende ser Dios, ¿verdad? Y entonces el hombre pretende manejar su vida y tomar toda clase de decisiones y caminar por toda clase de caminos. Y después se mete en problemas y adivinen quién tiene la culpa. Dios tiene la culpa. Si Dios me amara, no hubiera permitido esto. No, pues no fue su soberanía la que nos llevó a ese problema, fue nuestra propia soberanía carnal. Amén, amén. Pero miren pues, obviamente la tierra empezó a decir, la gente empezó a decir, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. ¿Sí? El mismo cuento de siempre. El hombre es Dios, el hombre es Dios, el hombre es Dios. Pero miren, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Tehom. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está la clave. En su infinita misericordia, el Espíritu de Dios estaba moviéndose sobre la faz de todo ese caos, de toda esa ruina, de toda esa confusión. ¿Y saben qué estaba haciendo? La palabra se movía. La raíz es rahaf. La palabra es merrajefet. La raíz es rahaf. Rahaf significa empollar. Como la gallina con sus huevos. Significa empollar. Rahaf significa aletear, revolotear. Significa incubar. Incubar. Eso significa. Y ustedes saben perfectamente bien que el Espíritu Santo es personificado en la Biblia por un águila o por una paloma. Así es que el Espíritu Santo tiene un lado agresivo y un lado manso. Amén. Amén. La paloma es el lado del Espíritu Santo que nos convence y redarguye de pecado y transforma y regenera y convierte nuestra naturaleza, haciéndola parecerse más a la de Cristo. Pero el águila es ese lado agresivo donde está el poder, los dones, el fuego, ¡ey!, para destruir el imperio del diablo. Amén. Gracias, Jesús. Así es que el Espíritu Santo estaba incubando, estaba empollando. Amén. Rahaf es la palabra. Estaba moviéndose, aleteando, revoloteando sobre la faz del abismo. Ahora, si está incubando algo, quiere decir que todo esto tiene un propósito, va camino a algo. Quiere ver, hay un resultado que está esperando. Hay algo que está esperando que pase. Amén. O sea, una gallina no se va a sentar encima de sus huevos sin esperar a que pase algo. Por supuesto, siempre los seres humanos intervienen y le roban sus huevos y se los comen. Pero este no es el caso. El Espíritu Santo está esperando a que pase algo. A que pase algo. ¿Saben qué hace el Espíritu Santo? En el Evangelio de Juan dice claramente que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y toda la verdad se resume en una sola frase: yo soy Jehová tu Dios. Amén. Él es el Señor, el único Señor soberano, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Entonces, cuando nuestra tierra está desordenada y vacía, cuando estamos llenos de tinieblas y de confusión, créanme, el Espíritu Santo no se ha ido a ningún lado. Dios nos ama. Así todos confundidos como estamos, Dios nos ama. Y el Espíritu Santo está incubando, está aleteando, está revoloteando. Está esperando algo. Está esperando que el huevo madure. ¡Hey! Está trabajando, esperando a que finalmente la verdad se desprenda de nuestros ilustres labios. Y en vez de seguir diciendo, yo no merezco esto, qué cosa más horrible, Dios de plano a mí no me quiere como a los demás. No, ¿saben qué está esperando el Espíritu Santo? Está esperando oír una voz. Amén. Que dice, tú eres la cabeza. el Señor, el soberano. Tú eres el Señor de esta
situación, el único soberano, la causa de todas las cosas, la causa última de todas las cosas. Amén. Amén. En el momento en el que este mundo dijo, tú eres la cabeza, entonces Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Dios separó la luz de las tinieblas, no más tinieblas. Amén. Gracias, Jesús. ¿Lo ven? Amén. Ese es el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz del abismo, esperando oír una voz que reconozca que Él es el Señor. Y entonces Dios dice, sea la luz. Y adiós tinieblas. Adiós tinieblas. Amén. Y Dios empezó a levantar, como vimos la semana pasada, la tierra de su condición inicial hasta llegar a formar a un hombre perfecto y a una mujer perfecta, y finalmente llevarlos al reposo. El hombre perfecto es nuestro nuevo hombre, Cristo en nosotros, que necesita ser, pues Él no tiene que ser perfeccionado, ya lo es, pero necesita crecer y madurar. En ese sentido, ser completo o perfecto en nosotros. Amén. Y esa mujer, Eva, es figura de la esposa del Señor Jesucristo. La esposa del Señor Jesucristo es nuestro viejo corazón, nuestro viejo hombre que se ha dejado trabajar. El Señor lo ha regenerado, transformado, convertido y conformado a su imagen, de tal manera que un día el viejo hombre dijo, Señor, no quiero otro Señor más que a ti. Te entrego mi voluntad, mi vida. Sé mi amo, mi Señor, mi dueño en todo, en todo. Amén. La esposa de Cristo. Así es que Dios parte de nuestra confusión, nuestro caos y nuestras tinieblas para formar un hombre perfecto. Ese es el nuevo hombre. Y una mujer perfecta. Ese es el viejo hombre convertido y conformado a la imagen de Cristo, o la esposa de Cristo, y llevarnos al reposo. ¿Sí? Amén. Bueno, eso más o menos nos ubica a lo que hicimos la semana pasada, pero sigamos trazando este principio. Vámonos a Deuteronomio 32, verso 9. Deuteronomio 32, verso 9. Vamos a ver si este principio es así o no. Cuando encontramos un principio espiritual, lo vamos a ver operando en toda la palabra de Dios de una manera o de otra. Sí, amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y si usted piensa que Dios está tardándose en decir sea la luz, eso déjeselo a Dios. No somos nosotros los que decidimos en qué momento Dios va a decir sea la luz. Nuestro trabajo es decir, tú eres la cabeza, tú eres el Señor, tú eres el dueño. Esa es nuestra tarea. Lo demás lo hace Dios. Amén. Lo demás lo hace Dios. Y cuando Dios finalmente dice sea la luz, vamos a lograr finalmente ver cuán sabio fue el Señor en hacer las cosas cuando las hizo y cómo las hizo. Pero en Deuteronomio 32, 9, el pueblo de Israel se encontraba en Egipto. Ellos estaban en un estado tohu y bohu, desordenado y vacío, confusos, en ruinas, en caos. Amén. Así se encontraba el pueblo de Israel en Egipto. Y en el retiro de hombres del año pasado, lo vimos en la palabra de Dios, como los israelitas, estando en Egipto, adoraban los ídolos de los egipcios, adoraban a Moloch y adoraban a Renfán. O sea, estar en Egipto no les daba licencia para volverse idólatras, pero lo eran. Pero es obvio que por ahí había otro grupito. Siempre hay ese otro grupito. Siempre hay loquitos, fanáticos, religiosos, que aunque hayan pasado 400 años siguen diciendo Dios es el Señor, vamos a serle fieles hasta la muerte y vamos a invocar su nombre. Amén. Y no el nombre de quién sabe qué otras cosas. Así es que miren lo que ocurrió acá. Deuteronomio 32, verso 9 dice: porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. La palabra soledad en hebreo, adivinen cuál es. Tohu. Así es que el pueblo de Israel se encontraba
desordenado y vacío, asolado y vacío. Aquí tohu lo tradujeron como soledad. ¿Estamos? Muy bien. En yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea, rajaf. El águila se estaba moviendo sobre toda esa confusión y toda esa tiniebla y todo ese caos. La palabra revolotea es la misma de Génesis 1:2, rajaf o merrajefet. Revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. E hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Adivinen qué más. Mantequilla. Ahora sí ya les gustó la mantequilla. Mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán. También machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. ¿De qué está hablando? Lo que está diciendo es esto. El pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto, de los cuales 400 años fueron de esclavitud. Amén. Y el Espíritu de Dios, como un águila, estaba revoloteando, empollando, moviéndose sobre la faz, moviéndose encima de su condición, de su confusión, de su oscuridad, de sus tinieblas. ¿Estamos claros? ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Esperando a oír la voz. Amén, la voz. Nosotros reconocemos la soberanía de Cristo de muchas maneras. Una de las mejores y más prácticas es como Pedrito cuando se estaba hundiendo en el agua. Todo lo que dijo fue: Jesús, sálvame. Amén, es todo lo que necesitaba decir. Allí estamos reconociendo quién es nuestro Señor, amo, dueño, salvador, redentor. Amén. El Espíritu estaba esperando a que las voces se unificaran y dijeran: Señor, Señor, vemos a ti, esperamos en ti, sálvanos tú, ayúdanos tú. Amén. ¿Y qué hizo el Señor? Dijo: sea la luz, y fue la luz. Y les mandó a Moisés y lo sacó de allí. Amén. Lo sacó de allí. Y lo primero que hizo, pues la primer gran parada donde estacionó al pueblo de Israel fue el monte de Sinaí. ¿Y qué es lo primero que dijo Dios cuando abrió su boca? Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ven el principio. El Espíritu Santo siempre está allí moviéndose sobre nuestra confusión, nuestras tinieblas, nuestro caos, nuestro desorden. Amén. Siempre está allí. Todo lo que está esperando oír es: tú eres el Señor, tú eres la cabeza, tú eres mi Señor. Es todo lo que está esperando escuchar para decir: sea la luz. Amén. Ahí tienen el principio entonces en Deuteronomio, ¿sí? Muy bien. ¿Quieren otro? En boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Primera de Corintios 12 del 1 al 3. Primera de Corintios 12 del 1 al 3. Ahora, ¿me creerían si les digo que no he empezado a darles mi lección todavía? Estoy sentando bases. Primera de Corintios 12 del 1 al 3. Y este es el capítulo de los dones del Espíritu Santo. Dice, 1 Corintios 12, del 1 al 3. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Por eso, el día de nuestra salvación, ¿cómo estábamos? Nuestra tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Amén. Pero el Espíritu Santo estaba moviéndose sobre la faz de las aguas. Nuestro caos y nuestra confusión. Y el Espíritu Santo fue el que nos hizo llamar a Jesús Señor. Y Dios dijo: sea la luz. Y fue la luz. ¡Hey! Gracias, Jesús. Amén.
Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6. Capítulo 4, verso 6. Ahora van a ver a dónde llevo todo esto que les estoy diciendo, a dónde va dirigido. Porque eso es al principio de nuestra jornada. Cuando llamamos a Jesús Señor por primera vez, la Biblia dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero uno no puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu del Señor. Amén. Muy bien. Segunda de Corintios 4, verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz, y Jesús llegó a nuestro corazón. ¿Sí? Amén. Ven cuán importante es el trabajo de Dios, el Espíritu Santo. Muy bien. Sigamos nuestra jornada. Ya sentamos la base, ahora ya les puedo dar la lección. Vámonos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Y hoy van a adquirir ustedes un nuevo aprecio por el Espíritu Santo y por el don de hablar en otras lenguas. Amén. Y al final vamos a orar para que Dios nos incremente, nos aumente el don de hablar en otras lenguas. Y si alguien nunca en su vida ha hablado en otras lenguas, probablemente usted necesita a Jesús como su Señor y Salvador de manera personal. Tal vez usted solo ha simpatizado con lo que oye, pero con toda honestidad no le ha abierto las puertas de su corazón al Señor y le ha dicho: Señor, todo eso que está allí, todo eso lo quiero aquí. Amén. Sálvame, límpiame con tu preciosa sangre, perdona mis pecados y ven y sé mi Señor y mi Salvador desde ahora y para siempre. Allí empieza todo, ¿sí? Amén. Y el Espíritu Santo estuvo allí todo el tiempo cuando uno llama a Jesús Señor. Amén. Gracias a Dios. O a lo mejor usted no tiene el bautismo con el Espíritu Santo, yo he oído en muchos lugares que dicen: uno no necesita hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo. Pues para recibirlo no. Uno primero recibe el Espíritu Santo, entonces habla en lenguas. Pero déjenme decirles algo. ¿Alguna vez ha leído el libro de los Hechos? 3 personas han leído el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos no hay una ocasión en la que aquellos que fueron bautizados con Espíritu Santo y fuego no hablaran en otras lenguas y profetizaran. La evidencia del bautismo es hablar en otras lenguas. Amén. Así es que si usted no lo tiene, hoy lo va a recibir. ¿Cuál es el problema? Gracias, Jesús. Muy bien. Entonces, sigue la historia, ¿verdad? De Génesis 1, versos 1, 2 y 3. El 3 ya nunca lo leímos, pero ya se lo saben. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y fue la tarde y la mañana. Separó Dios la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día 1. Pasaron varios acontecimientos muy importantes, muy relevantes, pero nos vamos a ir a Génesis capítulo 4, versos 25 y 26. Porque van a ver ustedes cómo, salud, van a ver ustedes cómo funciona la naturaleza humana. Génesis 4, 25 y 26 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Ahora oiga esto. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Si eso le emociona, desemociónese. Está mal traducido. La palabra comenzaron es la palabra hebrea, halal. Se escribe diferente a halal, aleluya, es otra palabra. Significa profanar, contaminar,
deshonrar, violar el honor, tratar como algo común. Eso comenzaron a hacer con el nombre de Jehová. Y la Biblia Reina Valera, versión 1909, lo pone así. Entonces los hijos de los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. ¿Qué empezaron a decir? Yo soy Dios. 2 capítulos después estaban bajo de agua con el diluvio de Noé. ¿Lo ven? Ese es el principio de todo pecado. Es una cuestión de soberanía. Por eso el primer mandamiento del decálogo es: yo soy Jehová tu Dios. Y miren cómo es el enemigo. Vayan a cualquier tienda cristiana, vean cualquier representación de las tablas de la ley o cuadros. ¿Y qué les ponen por primer mandamiento? No, ese es otra vez, no el resumen, sino de los 10 mandamientos. ¿Cuál ponen de primero? Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Ese es el segundo mandamiento. Omiten el primero. ¿Cómo sé que yo soy Jehová tu Dios? Es el primer mandamiento. Vaya y pregúntele a cualquier judío. ¿Lo ven? Y siempre que ve uno representaciones del decálogo, nunca empieza diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Siempre empieza diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primero es yo soy, es la soberanía. Él es. Y una vez establecemos que Él es el Señor, Él es la cabeza, entonces vamos bien encaminados. Amén. Pero cuando quitamos de en medio su soberanía, cuando hacemos a un lado su soberanía en nuestra vida, algún Dios tiene que haber, ¿verdad? Porque si algo sale mal, a alguien le tenemos que echar la culpa. Si algo sale bien, tenemos que quedarnos con la gloria. Entonces, haciendo a Dios a un lado, y adivinen quién va a ser Dios en ese cuadro. Carlitos. Es el mío, el suyo tiene otro nombre, pero el mío se llama Carlitos. ¿Lo ven? Entonces comenzaron los hombres a profanar el nombre del Señor, llamándose del nombre de Jehová todos los hombres. Yo soy Dios. No, yo soy Dios. Ahora, si usted es Dios y usted es Dios y usted es Dios y usted es Dios y yo soy Dios, ahí tenemos un problema. Porque yo voy a tratar de establecer mi soberanía a la fuerza sobre el resto de la gente, en tanto que el resto de la gente está tratando de establecer su soberanía carnal a la fuerza sobre el resto de la gente. ¿Se han fijado cómo cuando nosotros vamos en casa con los hijos y tenemos una manera de ver las cosas y vamos y tratamos de establecerla con nuestros hijos que ya mayores, porque pues cuando son chiquitos no tienen alternativa, ¿verdad? Pero cuando ya son grandes y vamos y tratamos de establecer algo que nosotros queremos, creemos, y ellos no están de acuerdo, pues ya están grandotes, tienen derecho, ¿no? Amén. ¿Cuál es la siguiente escena? ¿Cuál es la siguiente escena? Hay dos opciones posibles allí. O nos vamos a las profundidades del abismo de la depresión, porque a nadie le importa lo que yo digo. Eso es señal de que hay un Dios falso sentado en el trono de su corazón. Eso se llama orgullo de inferioridad. O el otro escenario es empezar a imponer a la fuerza nuestra idea sobre los demás, provocando pleitos, palabras hirientes, recurriendo incluso a las amenazas. Si no haces lo que te estoy diciendo, entonces esto y esto y esto y esto. Eso es seña de que hay un Dios falso sentado en el trono de su corazón. Amén. Ese otro lado se llama orgullo de superioridad. Si nos enojamos y deprimimos, o si empezamos a tratar de imponer las cosas a la fuerza, no estamos bajo la soberanía del Señor Jesucristo. Amén. Allí usted está tratando de jugar el papel de Dios. ¿Lo dije claro? Gracias a Dios, así espero. Es cierto. ¿Saben por qué es tan importante esto? Si seguimos así, vamos a ser las personas más miserables y confundidas del mundo. Amén.
Y hasta que no digamos, tú eres el Señor, por el Espíritu de Dios, no vamos a salir de esa confusión en la que hayamos caído. ¿Les hace sentido o no les hace sentido? Pueden ver para atrás, pueden ver los pleitos que ha habido en casa o en el trabajo o en el colegio o en la universidad, y todo el asunto es quién va a ser Dios en ese cuadro, él o yo. Amén. Así es que los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová, de acuerdo a la Reina Valera versión 1909. Hace todo el sentido, porque la palabra comenzaron, ya se las definí, significa deshonrar, violar el honor, tratar como algo, como un profanar. Eso es lo que empezaron a hacer los hombres. Bueno, en el capítulo siguiente fue el diluvio de Noé, ¿verdad? En los capítulos siguientes. Pero luego nos vamos a Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10, versículo 8. Y aquí aparece un nuevo personaje. Génesis 10, 8. Dice, y Cus engendró a Nimrod. Nimrod significa rebelión, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ahora eso no nos dice nada bueno. Quiere decir que fue el primero que después del diluvio de Noé se atrevió a desafiar a Dios. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel. Babel, Erec, Akkad y Caine, en la tierra de Sinar. Babel fue el comienzo de su reino. Todos sabemos qué significa Babel. Confusión. Empiece a desafiar al Señor, haga a un lado, deseche, menosprecie la soberanía de Cristo. Trate usted de ser el soberano y Dios en alguna situación e inmediatamente vamos a empezar a entrar en este estado de confusión. El principio del reino de Nimrod fue la confusión. No queremos tener nada que ver con esa confusión. En Génesis 11, verso 1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Así es que se propusieron edificar la torre incorrecta con los materiales incorrectos. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Bueno, vinieron estos genios y dijeron, vamos a edificar una torre, un nombre. Ahora, después que Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel al pie del monte de Sinaí, ¿alguien recuerda cuál fue, después del decálogo, cuál fue el siguiente mandato inmediato que Dios mencionó allí en Éxodo capítulo 20? No sé si alguien se acuerda. No, ese es el segundo mandamiento. Después de que les dio los 10 mandamientos, ¿saben qué les dijo? Les dijo cómo tenían que edificar sus altares. Y dijo, altar de tierra me harás o altar de piedras. Si son de piedras, no pueden ser piedras labradas de cantería para que ningún instrumento profane mi altar. Amén. Y no le hagas gradas a mi altar para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Es lo siguiente que dice allí. Amén. En otras palabras, un altar si es de tierra, que sea de tierra apisonada. ¿Cuánto trabajo nos toma a nosotros reunir un montoncito de tierra? ¿Verdad? No mucho. No le estamos dando ninguna forma a la tierra, solo estamos edificando algo para el Señor. Y si son piedras, piedras no labradas de cantería. Todos nosotros somos piedras cortadas de la roca. Amén. En otras palabras, dice el Señor, yo no quiero sus grandes y gloriosas obras tratando de impresionarme a mí para edificarme a mí un altar. Ahí lo que están haciendo es edificando un altar para su propio nombre, como hizo Caín. ¿Verdad? Señor, mira todo el trabajo que me tomó recoger estas verduras. Ahora tienes que bendecirme a fuerza, pues ahora tú estás endeudado conmigo. Amén.
No, el Señor nos pide ir a Él tal cual somos. Y es de nuestra humildad y de nuestra pobreza espiritual que puede haber un altar y podemos convertirnos en sacrificios vivos para el Señor, de olor agradable al Señor, por medio de Jesucristo. Ah, no, Señor. Estos hombres cosieron ladrillos, hicieron todo un esfuerzo y todo un trabajo. Esos ladrillos representan el trabajo o el esfuerzo humano. Si usted va a insistir en ser Dios y en mantenerse sentado en el trono, usted va a tener que hacer un trabajo titánico para mantenerse allí. El rey Saúl, cuando el Señor retiró su espíritu de Saúl y ya Samuel había ungido a David, Saúl sabía que ya la unción estaba sobre David y no sobre él, pero él trató de mantenerse a la fuerza en ese trono hasta el último día. Tuvo que recurrir al homicidio, tuvo que recurrir a pelearse con Dios. Él fue movido por su propia soberanía a hacer toda clase de barbaridades, terminó consultando a una bruja. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Todo porque él quería mantenerse en el trono cuando Dios no lo quería en el trono. Amén. Eso están haciendo los habitantes de Babel. Están tratando de edificar una torre. No la torre fuerte del nombre del Señor, sino un nombre para ellos. Hagámonos un nombre. Y empezaron a edificar esta torre. Entonces dice, verso 5: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos. La palabra confundamos es la raíz de la palabra Babel. En hebreo es Balal. Esa es la raíz etimológica de la palabra Babel. Balal. Balal significa mezclar, confundir. Interesantemente también significa inundar con aceite, ungir o amasar con aceite. Pero significa mezclar, significa confundir. Ahora pues descendamos y confundamos, Balal. Confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí Balal, allí confundió Dios, Jehová, el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ellos estaban edificando una torre para su propio nombre. Todo el mundo diciendo: yo soy Dios. No, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. ¿Qué provoca eso? Confusión. Las relaciones humanas, ¿por qué terminan en caos y en confusión? Porque todos quieren mandar. Todos son Dios y se tiene que hacer lo que todo el mundo dice. Una vez leí, creo que era, ¿cuál era? La jirafa. ¿Saben qué es una jirafa? Es un caballo diseñado por un comité. Uno quería el cuello más largo, el otro quería las patas más largas, el otro quería las patas de atrás más chiquitas, el otro quería la cola chiquita. Amén. Porque todo el mundo manda y se tiene que hacer lo que todo el mundo dice. Y Dios no nos llamó a montar la jirafa de la fe, nos mandó a montar el caballo de la fe. Amén. Así es que lo que significa que usted y yo no tenemos ninguna opinión al respecto, más que decir: Él es el Señor, el amo, el dueño, el amo, el dueño. Pero confusión. ¿Por qué confusión? Porque yo soy Dios. No, yo soy Dios. No, yo soy Dios. Todo el mundo es Dios. Confusión. Allí empiezan las tinieblas a permear la mente del hombre y el corazón y la voluntad, y los hombres terminan en un estado muy calamitoso, muy calamitoso. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque el reino del anticristo, su trono está en un lugar que espiritualmente hablando se llama Babel o Babilonia. ¿Sí? Babel o Babilonia. Confusión. La confusión es el estado desde el cual el anticristo puede reinar.
El espíritu de anticristo reina. Y si se acuerdan de madre maldad o maldad femenino en Zacarías capítulo 5, ¿se acuerdan que le están edificando casa en tierra de Sinar o en Babilonia? El terreno de operación de ese otro principado femenino que se llama maldad es la confusión. El campo de operación de los espíritus de anticristo y últimamente de la persona del anticristo es la confusión. Amén. Así es que si seguimos con ese jueguito de aquí se hace lo que yo digo porque yo soy Dios, madre maldad y el anticristo van a tener una fiesta. Y entonces vamos a terminar confundidos. ¿Me explico? No podemos darnos esos lujos a estas alturas del camino, porque el espíritu de anticristo ya está en operación, ya está en el mundo, y la persona del anticristo está por hacerse visible pronto, porque ya no queda mucho tiempo. Confusión. ¿Qué vemos que está reinando en la tierra hoy? Confusión. Y si nosotros los creyentes no estamos cubriendo nuestra tierra confundida con la palabra de Dios, vamos a seguir confundidos. Amén. Ahora, si vamos bien, sigamos adelante. La palabra Balal, entonces, o la raíz de la palabra Babel, significa confusión, significa mezclar. Pero miren qué interesante, también significa amasar con aceite o mezclar con aceite. Mezclar harina con aceite. Mezclemos harina con aceite y tarde o temprano son inseparables, imposible decir dónde termina la harina y dónde empieza el aceite y viceversa. Quedaron bien mezclados, quedaron confundidos. ¿Sí? Bueno, la misma palabra Balal, por ejemplo, miren dónde aparece. Levítico 18, Levítico 18, perdón. Voy a omitir eso porque no quiero quedarme corto aquí de tiempo. Vámonos a Levítico 2, del 4 al 5. Levítico 2, del 4 al 5. Hay cosas que no les voy a mencionar porque no quiero dejar de mencionar otras. Levítico capítulo 2, del verso 4 al 5. Ahí aparece la palabra Balal. Dice: cuando ofrecierais ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, Balal, amasadas con aceite. En otras palabras, la harina y el aceite se tienen que confundir o mezclar. ¿Sí? Es el mismo principio, Balal. Y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada, Balal, con aceite. La harina y el aceite se confunden. Bueno, veamos esto. Vámonos a Oseas 7, a partir del verso 8. Oseas 7, a partir del verso 8. Si nosotros estamos mezclándonos con las cosas de este mundo, vamos a terminar confundiéndonos con este mundo. O sea, ¿dónde termina el mundo y empieza usted? ¿Dónde termina usted y empieza el mundo? Y llega un punto en donde si tratamos de separar una cosa de la otra ya no se puede. Esa es la razón por la que Dios destruyó al mundo de habitantes número 1, al mundo de habitantes número 2, al mundo de habitantes número 3 y va a destruir pronto al mundo de habitantes número 4 que ha habido sobre este planeta. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Por eso el Señor nos pide separarnos, apartarnos. Cuando nosotros nos apartamos para el Señor nos unge con su Espíritu Santo y quedamos mezclados, confundidos con su Espíritu Santo. Amén. Eso sí queremos, eso sí nos conviene. ¿Dónde termina el Espíritu Santo y empiezo yo? ¿Dónde termino yo y empieza el Espíritu Santo? Llega un punto en donde no puede haber una cosa sin la otra porque estamos completamente permeados. ¿Lo ven? Es la misma palabra, Balal.
La nación de Israel, ¿a qué le llaman Efraín a las 10 tribus del norte que fueron destruidas por los asirios? Empezó ya no edificando la torre del nombre del Señor en sus vidas, sino no, Señor, empezaron a adorar todo lo demás. Hicieron a un lado la soberanía del Señor en sus vidas y terminaron mezclándose con las naciones de la tierra. Llegó un punto en donde ya no se distinguía la diferencia entre una cosa y otra, ¿sí? Y hay un gran grueso del cristianismo hoy en día que ya encaja en esa descripción, ¿o no? ¿Estoy exagerando o no estoy exagerando? Amén. Gracias por sus amenes. No estoy exagerando, aunque no les parezca. Eso tienen que hacer un poquito de investigación. Ok, Oseas capítulo 7 del 8 al 16 dice: Efraín se ha mezclado, Balal, con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Yo lo que quería era que Efraín se mezclara con el aceite del Espíritu Santo. Amén. Para que Efraín se pudiera convertir en un pan a través del cual se pudieran alimentar las demás naciones de la tierra. Porque Dios depositó su verdad en Efraín, en la nación de Israel. Pero ellos terminaron mezclándose con las demás naciones de la tierra en vez de alimentándolas con el pan de la palabra de Dios, ungido con el Espíritu Santo. ¿Lo ven? Dice, espérenme que el viento me voló mi página. Oseas 7, aquí está. Devorarán extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque, número 1, contra mí se rebelaron. Yo los redimí. Y número 2, ellos hablaron mentiras contra mí. Número 3, no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron. Número 4, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos. Número 5, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Y Dios todo el tiempo invitándolos a ellos a hacer un pan cocido, amasado con aceite. Dios quiere que ustedes y yo seamos un pan. ¿De qué otra cosa van a comer las personas que se están muriendo de hambre espiritual allá afuera? Sino de su testimonio y el mío. Amén. Así es que el Señor quiere que seamos panes amasados con aceite. ¿Sí? Amén. Y el fuego del Espíritu Santo viene y cose el pan. Y el fuego de las experiencias, incluso de las dolorosas, cose el pan para que la gente pueda comer de nuestras experiencias, aprender a alimentarse de aquello que el Señor en su misericordia ha permitido en nuestra vida, incluso de las situaciones dolorosas. ¿Lo ven? Dios quiere mezclarnos con el aceite de su Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, Balal. Entonces, ahora, oigan esto. Salmo 92 desde el 7, del 7 al 10. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido, Balal, con aceite fresco. Amén. Seré mezclado, confundido con el aceite del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos tanto aceite? Bueno, el Señor nos llamó a ser luminarias en medio de un mundo lleno de tinieblas, y la lámpara, para que sirva de algo, necesita mucho aceite. Amén. La palabra de Dios necesita aceite para cobrar vida y convertirse en luz. Amén. Seré ungido con aceite fresco. Voy a ser confundido, mezclado con el aceite del Espíritu Santo. Ven qué hermoso.
seré ungido. Es la misma palabra, la misma raíz para Babel. Así es que o nos mezclamos de una forma o nos mezclamos de la otra. Nosotros escogemos, ¿sí? ¿Con qué nos queremos mezclar? ¿Con qué nos queremos mezclar? Bueno, ahora sí les puedo dar mi lección. Ahora que ya entendimos todo esto. ¿Qué una cosa nos va a ayudar a vencer la confusión y las tinieblas que hay en este mundo? La semana pasada les expliqué cómo cubrir nuestra tierra confundida con la palabra de Dios. Amén. Bueno, hoy vamos a cubrirla con el Espíritu Santo. El Espíritu y la palabra, véanlo en el candelero. El aceite estaba en las lámparas y el fuego producía luz. Necesitamos el trabajo de ambos, la palabra y el Espíritu. Amén. Necesitamos hablar la verdad, pero necesitamos ser ungidos con aceite fresco, con aceite nuevo. Amén. Si estamos bien mezclados con el aceite del Espíritu Santo, les prometo que no vamos a estar buscando mezclarnos con los pueblos de la tierra y con sus costumbres y con sus cosas. Amén. Con sus tinieblas, con su oscuridad, con su confusión. Si no estamos bien llenos de aceite, bien mezclados con el Espíritu Santo, vamos a mezclarnos con las cosas que hay allá afuera y vamos a terminar desordenados y vacíos. ¿Sí? Y llenos de tinieblas, llenos de tinieblas. ¿Qué cosa es lo que impide el avance de la iniquidad y el que la persona del anticristo se siente en el trono aún? Una prueba más, que hay un grupito de locos por ahí cuya presencia está sirviendo de algo en medio de tantas tinieblas. Pero un día van a ser quitados de en medio y no va a quedar nada que detenga las tinieblas. ¡Hey! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, para resumir un poquito. Segunda de Tesalonicenses, del 2, a partir del 3 les dije, ¿verdad? A partir del 3, ¿ok? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, lo que lo retiene, lo que lo restringe, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahora este es padre maldad, Resha. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene, lo restringe, lo retiene. Hay algo deteniendo el avance de esa confusión, de esas tinieblas. Están en la tierra, pero todavía están restringidas, todavía están siendo detenidas. Dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, etc. Y está hablando de la persona del anticristo. Ahora, en una convención de entrenamiento les probé que el Espíritu Santo se está levantando de la tierra. Amén. El Espíritu Santo aún está presente, pero creo que no seríamos sensatos si decimos que hoy las cosas son como solían ser. Las conversiones, cuando yo me convertí, eran de verdad, pues. O sea, al día siguiente uno estaba viendo de qué cosas se alejaba, a qué cosas renunciaba, cómo podía hacer uno para agradar a Dios más y mejor. En cambio ahora, ¿tiene uno que convencer, probar? Y a la gente le tiene que parecer si se van a meter un poquito más con Dios o no. Eso a mí me da una prueba de algo. ¿De acuerdo? Pero el Espíritu Santo está en la vida de los creyentes y hay algunos que lo tienen bien mezclado. Bien mezclado. Amén. Amén. Eso está reteniendo lo que va a ocurrir pronto sobre este planeta. Pero todo eso va a ser quitado de en medio.
Y entonces el anticristo va a tener una fiesta. Amén. Lo ven. Pero los espíritus de anticristo ya están aquí. Ya están aquí. Así es que, ¿cómo podemos nosotros retener eso? Mantenernos limpios, libres de esa confusión, de esas tinieblas, llenos de la palabra de Dios y llenos del aceite del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Bueno, déjenme ver. Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Primera de Juan capítulo 2, verso 18. No he llegado a mi mensaje todavía. Primera de Juan 2:18. Dice hijitos. Primera de Juan 2:18. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Un montón de gente que son anticristos con A minúscula. Es gente que salió de la iglesia. ¿Es lo que dice o no? Ok. Pero vosotros tenéis la unción del santo, el aceite, balal. Ok. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hey, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, avergonzados. ¿Qué una cosa nos enseña a mantenernos lejos de este espíritu de anticristo? El aceite del Espíritu Santo, cuando dejamos que se mezcle con la harina de la palabra en nosotros. Amén. Cuando quedemos bien mezclados con el aceite del Espíritu Santo, eso nos va a ayudar a ver, a entender, a discernir las cosas, a mantener esas cosas lejos de nosotros. Amén. ¿Estamos? Muy bien. Ahora aquí viene mi mensaje. La misma raíz para la palabra Babel o Babilonia, la raíz etimológica de esa palabra es Balal. Significa tanto para mezclarnos con los pueblos de estas tierras y los ídolos y los dioses falsos y todo lo demás, como para ser ungidos con el Espíritu Santo y con aceite fresco. Es la misma palabra. Ahora, si no le gusta, aléguele a Dios. Yo no me lo inventé, solo le estoy diciendo cómo funciona. Es la misma palabra. Un día, allá en Babel, bajo las órdenes de Nimrod, ellos empezaron a edificar una torre que dice: yo soy Dios, yo mando, se hace lo que yo digo, se hace lo que yo quiero, se hace como yo quiero. Dios es mi criado y Él existe para servirme a mí. Eso estaban edificando allí. Dios vio la acción de ellos de edificar una torre. Era la torre equivocada. Entonces vino el Señor y ¿qué hizo con ellos? Tenían un solo idioma y una sola intención. En otras palabras, una sola voz. Vino el Señor y ¿qué hizo? Bueno, si se quieren mezclar con eso, aquí tienen. Y vino y mezcló de tal manera todo que todos empezaron a hablar diferente idioma. Fin de sus intenciones, porque ya no se entendían. Amén. Ahora cambio de escena. Se cierra ese telón. Se abre el telón por aquí.
Amén. Y aquí estamos nosotros, levantando la torre del nombre del Señor Jesucristo, porque no queremos otro Señor, ni otro amo, ni otro dueño. No queremos otra soberanía sobre nuestra vida. Amamos a Jesús. Queremos que Él nos gobierne, que Él reine sobre cada pensamiento, sentimiento y acción en nuestra vida. Aquí estamos buscando serle gratos. ¿Qué creen? ¿Que Dios no lo ve? ¿Que Dios no desciende y ve lo que estamos tratando de hacer? El Señor viene y derrama el aceite de su Espíritu Santo y nos da a todos una sola lengua, una sola voz. ¡Hey! Para que nos ayudemos, para que corramos aún más rápido y nos apuremos a edificar la torre de su nombre y la nueva Jerusalén. Gracias Jesús, gracias Jesús. Viene el Señor y unifica nuestro lenguaje. ¿Cómo? En primer lugar, nos da el don de hablar en otras lenguas. Amén. Ese es un don que viene de Dios. De acuerdo, unos estarán hablando en sánscrito, los otros en suajili y los otros en afrikaans. Pero todos estamos diciendo lo mismo. Es por don. Porque ustedes no saben qué están diciendo, ni yo sé qué estoy diciendo. Pero Dios sabe perfectamente bien lo que estamos diciendo. Él está oyendo una sola voz porque todo el mundo está diciendo lo mismo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Las lenguas están llamando a Jesús Señor, Señor. Gracias Jesús. Mientras estamos hablando en otras lenguas, el Espíritu está diciéndole a Jesús Señor a través nuestro. Mientras se está edificando la torre de su nombre en nuestra voluntad, en nuestro corazón, en nuestra mente, llega un momento en donde nuestra lengua humana, producto de un corazón que ha sido regenerado, transformado, convertido y conformado, porque de la abundancia del corazón habla la lengua. Llega un momento en donde el don de lenguas está diciendo Jesucristo es el Señor. Llega un momento en donde nuestra lengua humana se va a unir a nuestra lengua divina y vamos a decir Jesús, tú eres el Señor, el único, el soberano, el santo Señor de todo. Amén. Gracias Jesús. Entonces nuestra lengua humana está diciendo lo mismo. Sí, pero ya no por don, sino por crecimiento, por madurez, porque hemos sido transformados, convertidos y conformados a su imagen. Amén. Ahora, última cita. Vámonos a Apocalipsis capítulo 14, en donde encontramos a 144,000 personas. Ahora quiero que me digan cuántas voces están saliendo de 144,000 individuos. Apocalipsis capítulo 14, verso 1. ¿Están listos? Apocalipsis 14 del 1 al 3. La primera palabra es después. Vamos. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra.